Acuario, bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que ves mi video, muchas gracias por escogerlo. Bienvenido, bienvenida. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por todo tu apoyo y estar aquí conmigo una semana más. Mira, estas son unas cartas nuevas que recién me acaban de llegar. Estoy muy contento de usarlas para ti. Son la carta de los arcángeles y voy a sacar aquí cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante toda la semana. Y mira, te sale el arcángel Miguel. Y él te dice que tú sabes exactamente qué hacer, que tú te beneficias de tener una gran experiencia de vida y que este es el momento para enfocarte en carreras más que estar pensando en una relación. Yo te doy el mensaje. Aquí está tu arcángel Miguel diciéndote eso, que vas a lograr ser una persona brillante, independiente, intuitiva y con un gran humor. Durante esta semana, si tienes alguna duda, si quieres que él te dé una guía, pues él va a estar disponible. Yo te lo voy a mandar aquí con esta carta para que puedas conversar con él. Y órale, háblale, pídele que te dé guía, que te dé ayuda. Pero él dice aquí que tú estás clarito en qué es lo que necesitas hacer, Acuario, para poder lograr la felicidad. Y yo estoy aquí para darte un empujoncito, lo que necesitas saber adicional. Mira, en esta lectura vamos a ver cómo está tu mente, cómo está tu corazón, cómo están tus bloqueos, qué hacer para eliminarlos, lo que viene para esta semana en trabajo, dinero y amor, el consejo de tus ángeles y al final tus 3 bendiciones. Mira, quieren hablarte inmediatamente. En tu mente está la existencia y me habla de esa energía. Pues te dejo la carta un segundo aquí para que la veas. Qué hermosa, en la cual tú estás admirando la vida, Acuario. Estás como analizándolo todo. Te veo así ahora o durante la semana y esto aplica para todos los acuarios, ya sea de tu signo solar, ascendente o lunar. Y te veo con esa energía en la cual tú estás como admirando todo lo hermoso que tienes frente a ti, admirando en tu mente, analizando, ilusionándote con las estrellas, ilusionándote con lo que hay más allá, admirando las cosas que tienes e incluso también hasta las cosas que no tienes en tu vida. Y en tu mente te veo haciendo ese análisis de quién eres, hacia dónde vas, qué es lo que has logrado en la vida, qué significa para ti vivir. Eso. Van a estar como muy filosóficos durante esta semana, mis guerreros de Acuario. En tu pasado reciente que puede estarte afectando, dice el momento a momento. Y con esto yo veo que algunos de ustedes han tenido grandes lecciones en el pasado que has aprendido. Y por eso aquí tu arcángel Miguel, Michael, te habla de que tú tienes una gran experiencia. Porque esta carta acá te indica de que tú has vivido en tu pasado y esas experiencias no han caído al vacío, esas experiencias han quedado contigo. Y que el ir paso a paso, el disfrutar el momento, es algo que tú has tenido que aprender tal vez a golpes en tu pasado. Y que eso es algo de lo cual tú tienes que estar muy orgulloso, muy orgullosa. Que a ti nadie te va a venir a echar cuento. Y no importa la edad que tengas, aquí te hablan de una madurez que has logrado, de una experiencia que has logrado en el pasado que te ha llevado a poder disfrutar de la vida de una manera mucho más directa, mucho más positiva. Vamos a ver cuál es el bloqueo que aparece para ti en estos instantes. Y el bloqueo que tienes, wow, es la carta de el rayo. Y te están hablando aquí de la energía y parece que en ese aspecto es que pueden estar teniendo algunos de ustedes, mis guerreros de Acuario, cierto tipo de bloqueo en tu vida. Tus energías, tus chakras no están alineados y parece que hay algunos de ustedes que están teniendo cierta dificultad como para concentrarse, como para pensar con respecto a tus energías, donde puedes sentir que estás atrayendo cosas negativas, estás atrayendo situaciones que no te aportan nada. Y ese es el bloqueo. Necesitas entonces alinear tus energías, alinear tus chakras, recuperarte energéticamente, porque veo también que parte de tu bloqueo está como un desgaste emocional, un desgaste de tu energía, donde tal vez estabas compartiendo energía con personas que no te valoraban, con personas, Acuario, que no estaban
compartiendo el mismo o haciendo el mismo intercambio de energía, solamente estaban absorbiendo energía de ti. Y estos podrían ser estos famosos vampiros de energía. Así que para los que no es referente a alinear tus chakras, tus energías o hacer algo de sanación, tiene que ver con personas que estaban absorbiendo tu energía y ahí está tu bloqueo. Para algunos podría ser recomendado el tal vez desconectarse un poco de redes sociales, de energías negativas, de mensajes de noticias que sean pocos catastróficos, para que tu energía empiece a reconstruirse un poco. Te invito a que practiques, por ejemplo, tal vez un día o 4 horas de desconexión total de las redes sociales. No veas noticias, no utilices internet, ponte a leer un libro. O simplemente, como tu mente está, siéntate a observar el universo, a ver las estrellas. Y eso te va a ayudar a recargarte. Tu corazón, ¿cómo está? Tienes la carta de los sueños. Tu corazón está activado. Mira qué carta más hermosa. Tu corazón está latiendo fuertemente porque me indica de que hay una intuición. Tu corazón sabe que viene algo que se va a estar manifestando muy pronto en tu vida, Acuario. Algo que se va a estar haciendo realidad, algo que tú has soñado, que muy pronto vas a poder disfrutarlo. Si algunos de ustedes están anhelando o estás pensando, estás mirando como hacia la distancia por una persona, un ser querido que o está en el más allá o simplemente está lejos de ti por trabajo o por situaciones de donde no puedes salir, yo veo aquí que tu corazón está anhelando el volver a encontrarse junto a esa persona, al volver a tener ese amor y que ustedes van a volver a estar juntos. ¿Qué viene para tu futuro con respecto a ti como persona? Las emociones. Te sale la carta de Somos el Mundo. Y esta carta te indica de que para ti vienen motivos para estar alegre, para celebrar y que te viene como un reencuentro con personas que van a estar haciendo de tu vida una vida mucho más alegre, mucho más feliz. Y en tu futuro veo también el sentimiento de pertenecer, donde tú finalmente sientes de que eres parte de un grupo, de que no eres una persona aislada, sola, y que vas a estar entonces formando parte de algo especial. Vamos a ver en estos instantes cuáles son los mensajes que llegan para ti, Acuario, para esta semana con respecto al trabajo, dinero y amor. Luego vienen los mensajes para ti de tus ángeles y las 3 bendiciones para tu vida. En el trabajo te sale la carta del 9 de copas. Sueños y deseos están por cumplirse y por manifestarse. Me hablan de que lo que tú has estado anhelando, lo que tú has estado soñando, tus deseos se van a estar haciendo realidad con respecto al trabajo. Y tal vez hay algunos de ustedes que han estado sentados de brazos cruzados esperando que en tu trabajo te den algún tipo de notificación o de información. Y yo veo que vas a estar recibiendo este mensaje, recibiendo esta información en tu trabajo y va a ser algo bastante positivo. La espera termina y termina a tu favor. Tú vas a salir beneficiado de esta situación. Estés trabajando o no estés trabajando, va a llegar una espera a su final. Las finanzas para ti, para esta semana. Te sale la carta del Rey de Oros. ¿Qué te parece? Las finanzas me indican de que van a estar favorables para ti, se ven muy bien aspectadas para esta semana. E incluso si algunos de ustedes han estado esperando un ascenso, una promoción en su trabajo, que bajo las circunstancias no le viene mal a nadie y pareciera que es algo que no podría estar sucediendo, aquí me indica y me dice tu arcángel Miguel que en base a tu experiencia, en base a tus conocimientos, a ti te va a estar llegando una oferta de trabajo o una promoción, un ascenso. Tal vez si han dejado ir ciertas personas en tu trabajo, pues hay vacantes disponibles que ellos ven que tú puedes tomar, o puede ser un nuevo trabajo, depende de quién seas. Y te veo a ti en una posición financiera estable durante esta semana, en base a esto que mejora para tu vida. Las finanzas esta semana se ven muy bien aspectadas. Te veo a ti tomando control de las mismas. Te veo a ti firme, con un ascenso, con dinero.
Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? Sale la carta de la justicia. Ok, el mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes que estén en pareja, pueden ser novios, parece que ustedes podrán esta semana estar haciendo como un compromiso. Hay algunos que incluso hasta podrían estarse casando hasta por la distancia, tal vez por videollamada. Recuerda, estas son lecturas generales, esto no aplica para todos. Pero hay una energía aquí donde te habla que tu pareja y tú, que están juntos, podrán entonces estar o comprometiéndose o haciendo oficial su unión o actually casándose durante esta semana. Provienen situaciones con la justicia favorables para ti. Las veo positivas. Si estás soltero, vamos a ver. Tienes la carta de la rueda de la fortuna. Me dicen que tengas cuidado, que no estás jugando con fuego durante esta semana, porque parece que veo algunas personas que podrían estar tratando de salirse si estás en cuarentena o si están en toque de queda o en ley marcial en tu país. Veo que algunos de ustedes podrían estarse la jugando y quieres como que salir para ver si conoces a alguien con quien puedes haber estado hablando por las redes sociales. Y acá me dicen, no juegues con fuego, quédate quieto, quédate quieta, solteritos, esta semana mucho cuidado porque podrían estar metiéndose en tremendo problemita por una calentura. Ups, así llegó el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ti tus ángeles? Pues no te lo voy a negar, ahí está, esa es la carta que quiere hablarte, Acuario, y te habla de abundancia infinita, que va muy de acuerdo con esto que estoy viendo para ti con respecto al dinero, y por supuesto también en el amor, pues para los que están en pareja, porque te están indicando aquí estas cartas del propósito de vida de que mientras tú te dediques a lo que realmente es tu propósito divino, tú vas a recibir abundancia infinita en tu vida. Así que para muchos de ustedes tal vez este trabajo, esta oportunidad, este ascenso va a ir de la mano con parte de lo que es tu misión en la vida. Y eso es lo que va a permitirte a ti tener abundancia infinita. Mis guerreros, ustedes saben que yo leo las cartas que salen. Si aquí te hubieran salido unas cartas horribles, negativas, que todas las cartas son bellas, pero tú sabes a qué me refiero, yo te las leo. Y estas cartas tú has visto, yo estoy barajeando y si te salen de esa manera, pues yo te doy el mensaje que te sale. No te lo voy a negar. Pero de la misma manera, cuando te sale un mensaje negativo, como esta carta del rayo, que aquí como ejemplo que se entiende, te doy tu mensaje también. Mira, que wow, estoy con la boca abierta. Si mal no recuerdo, a Capricornio también le salió la carta del rayo en esta posición. Tal vez algunos de ustedes tengan como signo ascendente o signo solar a Capricornio también. Pero cayó en la misma posición y esta carta también volvió a salir justo allí. ¡Wow! Y mira, te habla de exactamente lo que te mencionaba. La energía de sanación, que es tu bloqueo. Tienes algunos de tus chakras bloqueados, están en desbalance. Y esto te puede indicar que algunos de ustedes podrían necesitar o recibir, como le dije a Capricornio, una terapia, una sesión de sanación a distancia. Puedes estar necesitando simplemente escuchar una sanación por medio tal vez de la iglesia, de lo que tú creas. O te puede estar indicando de que en la medida en la cual tú practicas sanación a otras personas, también cumples con tu propósito divino y sanas tu energía. Tienes que adaptarlo a ti, pues si a ti te llama la atención esto del Reiki, de las sanaciones cuánticas, del sanar con el péndulo o de hacer preguntas con el péndulo, que igualmente eso te lleva a sanaciones, tienes que adaptarlo a ti. Y el consejo de parte de tus ángeles con respecto a tu vida para esta semana. Te dicen que busques una señal. ¡Wow! Mira. Y cuando veo esta carta de busca una señal, pienso en esta carta de la existencia, que esto me hace referencia como a una estrella fugaz. Así es que vamos a hacer algo. Para ustedes, mis guerreros de Acuario, en ese momento que están así stargazing, que están mirando a las estrellas, pidan una señal, hagan una pregunta y pidan entonces que si es afirmativo o negativo,
pues que se les muestre una estrella fugaz, que una estrella parpadee, que pase algo en el cielo y me cuentan, me mantienen al tanto. Piscis, vamos a ver para ti cuál es... Perdón, estoy con Acuario. Perdón. Acuario. Tal vez algunos de ustedes tengan algún Piscis presente en la mente. Ok, vamos a ver para ti, Acuario, cuáles son tus 3 bendiciones. Aquí está la primera bendición para esta semana. Tienes la carta del 6 de oros. Y te cae justamente debajo de la carta de abundancia infinita, que puede ser abundancia infinita con respecto a finanzas, dinero o amor. Y yo te veo a ti que una de las bendiciones que vas a tener va a ser la habilidad de poder compartir con otros o de ayudar a personas que lo necesitan. Hay algunos de ustedes que tal vez esta promoción, este avance, este dinero que podrías estar teniendo, te va a permitir a ti ayudar a otras personas. O incluso podrías hacer algún tipo de donación o de ayuda a una organización o a una persona que conozcas. Acuario. Tu segunda bendición para ti, te sale la carta del diablo. Y la carta del diablo en este deck, que es mi deck nuevo, o también no sé si te lo había presentado, es el tarot del después, el After Tarot. Si te fijas, es diferente. Y aquí me está indicando de que la bendición que vas a tener con la carta del diablo es que vas a superar tentaciones, vas a superar adicciones que pueden ser a actividades íntimas, actividades sexuales, los solteritos aquí con cuidado, o podría estarte indicando acerca de manipulaciones y estas energías oscuras logras vencerlas. Y mira, tienes aquí las alas de la protección cuidándote. Así que una energía negativa, tal vez de esos vampiros de energía que podrían estar a tu alrededor, alguien que al estar junto a ti tal vez te drena, logras sanar esa energía y ahí va a estar tu bendición porque logras como darle luz a esa persona. Tu tercera bendición para esta semana, te sale la carta del 10 de oros. Y esto te habla de que vas a estar encontrando un tesoro escondido. Esto no necesariamente tiene que ser que vas a encontrar un cofre del tesoro, pero podría significar de que encuentras algo que te trae grandes recuerdos, que te da grandes alegrías. Puede ser algo que encuentras en tu hogar, en tu casa, o te encuentras algo en el camino. Si puedes salir, pues depende de tu país. Y es como si para algunos también el mensaje que recibo de tu tercera bendición es que durante esta semana, o esto se puede extender igualmente, podrás estar como encontrando de algo que otras personas probablemente han despreciado, pero que tiene un gran valor. Y tú eso lo vas a poder ver. Me mantienen al tanto, si esto sucede contigo. Muchas gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.